Benedicite, muy buenos días. Hoy retomamos la lectura y los comentarios al Asceticón del Abad Isaías, tema que habíamos dejado en el Logos 4, que hablaba sobre la conciencia y el estado en la celda. Lo último que habíamos abordado era la renuncia a la familia. Hoy nos plantea: si estás retirado en tu celda y te acuerdas de uno que ha hablado mal de ti, ponte en pie y ora a Dios de todo corazón, que Él sea perdonado, y el pensamiento de devolverle el mal se irá de ti. Si vas a recibir los misterios de la ofrenda, vigila bien todos tus pensamientos para que no recibas tu condenación. Si eres tentado por una imaginación carnal en la noche, guarda tu corazón para que durante el día no consideres cuáles eran los cuerpos de las imágenes, de modo que no te ensucies por ese deseo y que no penda sobre ti la condena, sino apóyate en el Señor de todo corazón, y Él te ayudará, porque tiene misericordia con la fragilidad del hombre. Si el contenido de este canal le es útil para su proceso espiritual, usted puede suscribirse al canal del Eremitorio Emaús, darle me gusta a nuestros videos, compartirlo con sus contactos a través de las redes sociales. Pero, si además quiere contribuir al ministerio que el Eremitorio Emaús desarrolla a través de las redes sociales, usted puede adquirir la membresía a través de una colaboración mensual. Como contrapartida, recibirá desde el Eremitorio videos diarios y mensuales dirigidos a los miembros e invitaciones a participar gratuitamente de cursos trimestrales. Eremitorio Emaús, Comunidad Monástica Esicasta, Provincia Anglicana de Cristo el Buen Pastor. WhatsApp 598-99658-265. Este párrafo está tejido de citas de la Sagrada Escritura. Vamos a cambiar ahora el celular de lugar porque ya leímos de la computadora el texto. Bien. Perdonar es difícil. ¿A quién no le cuesta perdonar? Y a veces confundimos perdonar y olvidar. A veces asociamos que perdón es olvido. Y ciertamente no es lo mismo. Uno difícilmente se olvide de situaciones que han sido dolorosas para uno, más cuando ese dolor ha sido injusto. No es que alguien se enojó con nosotros y habló mal de nosotros porque nosotros hicimos algo indebido, sino porque de alguna manera esa persona ha actuado injustamente y nos ha ofendido. Es bastante difícil. Yo creo que el primer paso que tenemos que hacer es perdonar, y con eso ya cumplimos
con una buena parte de las enseñanzas del Evangelio y de los padres. Y la segunda parte es, después de perdonar, bueno, si uno se olvida, mejor. Porque si uno se olvida, quiere decir que ha logrado hacer la cirugía estética. Es decir, el perdonar implica que uno sana una herida, pero la cicatriz queda. Ahora puedo hacerme la cirugía estética para que la cicatriz no quede. Bueno, el olvidar sería eso, sería un segundo paso y ojalá pudiéramos hacerlo siempre. Yo he sido, les voy a hablar desde la experiencia personal porque me parece que es importante. A mí me cuesta mucho olvidar, tal vez por una deformación profesional. Cuando trabajaba en violencia doméstica y recibía mujeres que los pastores o los curas le decían que tenían que perdonar al esposo porque les había pegado, los había insultado, las había violado, las había atado, las había encerrado. Y estos pastores, estos curas hablaban de olvídese, perdone. Y yo les decía, sí, está bien, el perdonar las va a sanar a ustedes, pero no se pueden olvidar, tienen que tomar las precauciones, porque hoy las insultó, mañana le va a pegar y pasado la va a matar. Entonces uno tiene que estar atento, vigilante. Es cierto que en el tema de las ofensas, por ahí hay dos grandes tipos de ofensas que uno puede recibir. Esas cotidianas que, bueno, a ver, estamos en un vínculo de amistad, de fraternidad, de comunidad, un vínculo laboral y yo le digo a otro, no me jodas, no molestes, ahora estoy en otra cosa. Y esa persona se siente agredida. Seguramente eso se soluciona rápido. Pero hay otras situaciones que no son tan fáciles. Les cuento una anécdota. Algunos ya la conocen, los que me conocen de más tiempo, pero les cuento una anécdota. Cuando yo era director de la ONG, había una persona que anhelaba, deseaba con todas sus fuerzas un cargo de coordinación, de dirección de un proyecto, pero no tenía la capacidad, la tecnicatura, el expertise para desarrollar esa tarea. Y entonces en una organización de 120 personas, a veces más, en tiempos de zafras sociales llegábamos a ser casi 200 trabajadores, esta persona formó un sindicato con su esposa y un amigo y no permitió que nadie se afiliara al sindicato. O sea que esas tres personas representaban a los 120, sacándome a mí que era el director, 119 trabajadores. Y era una forma de ir poniendo palos en la rueda una vez tras otra. Y en Uruguay en realidad los sindicatos tienen un peso muy grande. En cualquier mediación laboral en el Ministerio de Trabajo, aunque los trabajadores no tengan la razón, llevan siempre las de ganar. Ya, entre paréntesis, en 1940 y algo, 1950, un importante catedrático en Derecho Laboral había dicho que Uruguay tenía que cuidarse porque si no íbamos a llegar a una especie de dominio de los sindicatos sobre
el mundo del trabajo y no iba a ser un espacio de negociación, sino de dominación. Bueno, estamos en esa situación. Llegamos a esa situación donde, bueno, este, hoy por hoy son los que llevan la voz cantante. Bueno, lo cierto es que este señor fue y me denunció de que yo me robaba, fíjense el monto, fíjense el monto, que yo me robaba unos 25.000 dólares mensuales de la partida de casi $1.000.000 que recibíamos de distintos proyectos del gobierno. Y eso durante más de 10, 12 años. Imagínense dónde estaría yo eh, con esos montos siderales. Bueno, lo cierto es que a mí me afectó mucho porque era alguien a quien yo apreciaba, alguien con quien salíamos a comer pizza y tomar cerveza todos los jueves, alguien a quien yo le contaba cosas y él me contaba cosas. Eh, con- Alguien que me llevaba en el auto y me traía a casa, o sea, no había una amistad, pero había un compañerismo muy fuerte. Evidentemente, yo me sentí como muy enojado, sobre todo por lo que tuve que pasar, o sea, hubo 2 años de investigación, que por supuesto no se pudo probar nada porque nunca tuve cuenta bancaria, porque los balances de la ONG estaban impecables, porque eran auditados por técnicos externos. Yo siempre fui muy maniático en ese tema, porque además el dinero no lo manejaba yo. Nunca me gustó tener un cargo de dirección y a su vez un cargo de finanza, porque eso siempre lleva a problemas, a dudas en los demás. Entonces, más allá de que yo tenía mi cabecita tranquila, tuve que pasar momentos de declaración en la fiscalía. Nunca llegamos al juzgado porque la fiscalía nunca lograba reunir las pruebas para decir que yo era un delincuente. Bueno, pero después de haber hurgado en mi vida desde, desde el año 2019 hasta, no sé, cuando empecé a gatear, la fiscal me decía, esto usted tiene que hacer algo, usted tiene que presentar una contrademanda, no puede quedarse así, porque ha estado 2 años en vilo, pudiendo terminar en la cárcel. Y yo le comentaba, porque ya no hablábamos tanto con la fiscal, se había generado ya casi un vínculo de sintonía, y yo le decía, sí, en realidad creo que cuando termine esto voy a devolverle todo lo que él me ha hecho pasar. Y efectivamente se cerró el caso y yo empecé a pensar la forma de descargar toda esa bronca que había juntado, toda esa ira, toda esa rabia contra este matrimonio con el que tenía un afecto muy grande, con el que tuve, ya no tengo nada, ya no hay nada, ¿verdad? Y en aquel momento había, no sé si odio, pero mucha rabia acumulada. Y entonces, cuando en el 2020 inicié el proyecto de vida monástica, yo arrastraba esto. Y una de las cosas que me planteé es, yo no puedo entrar con lastres en la vida monástica. Tengo que sanar, tengo que sanar situaciones. Y entonces, bueno, fui a Policlínica de Salud Mental, pedí consulta, pero en realidad no era un problema de salud mental lo que yo tenía, no era un problema psicológico, era un problema realmente de no tener la vida resuelta en ese sentido y de tener mucha bronca, ¿verdad? Porque había afectado mi imagen,
y había afectado la percepción que los demás tenían de mí, había afectado mi entorno familiar, había afectado mi credibilidad, había como mucho en juego, no era una cuestión psicológica. Y de hecho uno puede vivir, una persona que no es creyente puede vivir con rabia hacia los demás, si quiere, total, no tiene problema. Pero yo entendía que desde la perspectiva la fe no podía ser. Y entonces empecé a trabajar eso y fue como progresivo. No me resultó nada fácil, porque yo decía, Señor, no te entiendo. ¿Cómo me podés pedir que yo perdone a este HDP cuando me hizo pasar por todas estas barbaridades? Y yo peleándome con Dios, con todo eso, queriendo tener la razón. Hasta que un día, rezando el Padre Nuestro, me di cuenta que no podía decir perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos, porque yo no estaba perdonando. Por lo tanto, me puse como norma no recitar ese pedacito del Padre Nuestro hasta que no pudiera yo sanar esa situación. Y estuve semanas, si no meses, sin pedir perdón, sin decir perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, porque me costaba mucho perdonar. El paso siguiente que di fue ponerlo en la oración, empezar a orar por este hermano y por su esposa, considerarlo hermano, no hermanastro, considerarlo hermano y orar por él y por su esposa, y pedirle que Dios lo prosperara, que Dios lo bendijera, que Dios le ayudara, que Dios le diera 100 veces más que a mí. Y al principio les confieso que me costaba mucho esa oración, ¿eh? Pero cuando uno trata de buscar a Dios, Dios va sanando, la gracia actúa. Eso es algo maravilloso, la gracia actúa. Y un día naturalmente sentí que yo no le tenía bronca a Danilo ni a Serrana, que para mí ellos eran como los vecinos de al lado. No los amo, pero tampoco los odio. No les deseo el mal, les deseo el bien como a cualquier persona. Y entonces me di cuenta que había sanado. Y empecé a recitar el perdón a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Pude perdonar, pero no me olvido lo que pasó. Les puedo asegurar que no voy a volver a comer pizza y tomar cerveza los jueves con Danilo, ni voy a confraternizar. Voy a cuidarme. Porque a veces, y aquí está lo más importante, me parece, de todo esto, a veces queriendo vivir una especie de martirio espiritual, de querer perdonar y abrazar a todo el mundo, nos lastimamos y nos destrozamos a nosotros mismos. Y tenemos que cuidarnos. Es muy importante cuidarnos. Es muy importante estar bien con uno mismo. No importa si uno es rico o pobre. No importa si uno tiene o no tiene. No importa si uno duerme en un somier o duerme en el piso. No importa si uno come 4 comidas diarias o come salteado 2 veces a la semana. Lo que importa es que uno se sienta bien con uno mismo. Y entonces para eso hay que cuidarse, porque la próxima vez uno no sabe lo que puede hacer esta persona, porque él no se disculpó. Si él hubiera tenido la actitud de decir, metí la pata, discúlpame, bueno,
uno toma otra actitud. Pero él no tomó esa actitud, simplemente se borró y sigue su vida. Entonces, es importante cuidarnos. Yo no me olvido de lo que él hizo, pero lo perdono y sigo orando por él y por su esposa. Y es que cuando entramos a la vida monástica, si bien, entre paréntesis, la vida monástica es un gran sanatorio, un gran hospital, un lugar donde tenemos que sanar, es importante también entrar sin lastres, poder sanar todas las heridas que traemos de la sociedad, de la cultura, de la familia, del trabajo, de las amistades, de uno mismo, pero sin arrastrar los sentimientos de bronca, de rabia, de ira. Entonces, es importante hacer este proceso. Por eso, por ahí, les invito a apoyarse en el Señor. Les invito a que puedan pensar en sus vidas situaciones similares que tal vez vivieron, que tal vez pasaron, tal vez no tan graves o tal vez mucho más graves que las que yo viví, pero que en definitiva puedan soltar ese lastre. Eso es lo que les va a permitir transitar la vida monástica, como dice Benito, corriendo con el corazón dilatado. No quiere decir que olviden todas las veces que alguien les afectó. Quiere decir que estén dispuestos a perdonar, que estén dispuestos a sanar. Y para sanar tenemos un médico maravilloso que es el Señor y una medicación estupenda, un antiséptico que mata todas las bacterias del odio, de la bronca, de la rabia, del resentimiento, que es la oración de Jesús. Por eso, entremos a la vida monástica perdonando, en primer lugar perdonándonos, porque muchas veces cargamos con culpas nuestras. Y en segundo lugar, perdonando a los otros, a todos. Y de esa forma vamos a ir sanando y vamos a ir viendo esas realidades con los ojos de Jesús, con los ojos del Evangelio. Todo un desafío. Tengan una muy bendecida jornada.